Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Estamos ya con nuestro gran economista liberal de cabecera, Daniel Lacalle, al cual recomiendo que sigan en su canal de YouTube, que compren sus libros y que estén atentos a sus intervenciones, porque sobre todo ahora, ¿no?, que el gobierno de Pedro Sánchez secuestra, entre comillas, la economía de Madrid, cerrando Madrid vía decreto, unas consecuencias económicas que serán terribles, ¿no? Daniel Lacalle, buenas noches. Muy buenas noches. Las consecuencias, desde luego, son muy negativas y además son muy negativas para toda España. Solamente a un burócrata se le ocurre la idea de que el cierre localizado de la capital de España no va a tener un impacto sobre el resto de la economía, sobre el empleo y sobre la inversión. Y además la decisión de confinamiento es una decisión completamente aleatoria, política, y cuyo objetivo no es sanitario, sino represor. ¿Sabemos cifras de qué impacto va a tener el cierre de la Comunidad de Madrid, tanto en las entradas como las salidas, como ya sea de transporte, a la economía de Madrid, al PIB madrileño? Bueno, la Asociación de Empresarios de Madrid ha hecho un cálculo de unos 5.600 millones y unas 50.000 empleos de impacto, pero claro, eso es un impacto, digamos, solamente en Madrid. No tiene en cuenta que Madrid, como todas las ciudades de España, como todas las comunidades, están interconectadas, y además están interconectadas no solamente dentro de nuestra geografía, sino con el resto de Europa y el norte de África. Entonces, el impacto negativo es no solamente para Madrid, sino también para el resto de España, y puede ser bastante superior a los 6.000 millones por 2 semanas de confinamiento. Confinamiento, por otro lado, y vuelvo a repetir, que no está justificado. Si hay algo que se ha demostrado en toda esta crisis de la pandemia, es que los países que han llevado a cabo un confinamiento más agresivo no solamente no están llevando mejor la pandemia, sino que están destruyendo la economía, Argentina, etcétera, y que hay muchos países en nuestro entorno que están gestionando mucho mejor la pandemia con medidas simples, sencillas, claras y sin atacar la libertad de los ciudadanos, y preservando el tejido productivo. Claro, pero al final es una medida que el gobierno, el PIB de Madrid, de la Comunidad de Madrid, supone también muchísimo dentro del PIB global de España. Al final es una medida que puede... Claro. ¿Cuánto supone? Bueno, el cálculo medio, bueno, pues alrededor del un poquito menos del 20%, ¿no? Al final, la Comunidad de Madrid. Esos datos inciden negativamente a la larga sobre el gobierno, porque cuando hablemos del hundimiento del PIB a nivel de España, el peso de este hundimiento del PIB madrileño también va a ser usado para atacar al gobierno. No entiendo por qué han tomado esta medida en su obcecación. Porque hay una cosa, Javier, que no terminamos, parece, de entender, y es: si no nos damos cuenta que el objetivo de este gobierno no es el crecimiento, el empleo y el progreso, sino el control, siempre nos vamos a dar de bruces contra estas preguntas que tú haces legítimamente, que es que no tiene ningún sentido destruir la economía del país que gobiernas, porque eso redunda en tu contra. Estamos viendo, con un gobierno también de la misma ideología en Argentina, cómo el gobierno no tiene el más mínimo interés en que la economía se fortalezca. Lo que tiene interés es en que la economía, que ya está de rodillas, se ponga contra el suelo, y que el máximo porcentaje de la población dependa de su supuesta generosidad. Y el FMI hablaba de que la segunda ola de la pandemia va a afectar en España mucho más que a otros países, ¿no? Bueno, eso es normal. Es que otra cosa es el pensar que la segunda ola va a tener menos impacto porque lo dice un burócrata. A ver, cuando tú tienes una situación económica como la que tenemos ya, en la que centenares de miles de empresas están al borde de la quiebra, 25% de las empresas según el Banco de España, en el que hemos perdido 100.400 empresas hasta agosto, es
ponerle una zancadilla adicional a una economía que ya está de rodillas. Ese es el problema. El problema es pensar que el impacto no va a ser mayor porque están viendo una foto fija, en vez de darse cuenta que si a una empresa que empezaba a respirar después del destrozo económico del primer semestre le pones todavía más escollos, es que no se levanta. Veo además al PSOE celebrando brotes verdes el pasado viernes, hablando de que se ha batido el récord en datos de afiliación a la seguridad social, que ha bajado el paro, que es el mejor resultado de nuestra serie histórica. ¿Son datos reales? ¿Son datos manipulados? ¿Por qué celebran triunfalismo cuando todos los expertos economistas liberales, que sois libres, además independientes de este gobierno, decís que viene una ruina económica como un caballo? No, y no solamente los liberales. Si hay algo que el gobierno sabe, es que economistas con todo tipo de ideologías están alertando sobre la situación absolutamente dramática de la economía. Desde José Carlos Díez, que no peca de liberal, claramente socialdemócrata, hasta Niño Becerra, Cay de Liébana, muchísimas personas. El gobierno lo que está haciendo es propaganda para su base electoral. El gobierno sabe perfectamente que no son datos para celebrar. Los datos del paro de septiembre ni siquiera cubren el aumento de paro de agosto. Y seguimos teniendo más de casi 700.000 personas más en paro, otras 730.000 personas en ERTES todavía, menos 100.400 empresas menos, y tenemos una situación además en esos datos de paro que muestran, por ejemplo, que la contratación está todavía un 22% por debajo de los niveles de septiembre de 2019. Entonces, esta idiotez de que los datos de septiembre son el récord de la serie histórica, hombre, lo que es el récord de la serie histórica es la destrucción de empleo que llevamos en este año. Eso es lo que es un récord de la serie histórica, que lo que muestra es que estamos destruyendo, si incluimos los ERTE que todavía están flotando, que en realidad son paro escondido, estamos un 40% por encima de destrucción de empleo de lo que se hizo también con un gobierno socialista en la crisis de 2009. Entonces es cuando menos insultar a los parados y a las personas que lo están pasando mal, decir que esto es un récord histórico de nada, pero es que no es un récord histórico de nada. O sea, decir que los datos de septiembre son los mejores de la serie histórica cuando los datos de agosto, julio, junio, mayo, abril, marzo son atroces, es una vergüenza. Y la deuda pública que llega en el segundo trimestre al 110%, datos escandalosos, ¿no? Y lo que va, porque este gobierno está poniendo bajo el paraguas del COVID-19 todos los desequilibrios estructurales que está aumentando. En realidad, si nosotros vemos el aumento del endeudamiento de esta crisis, por efecto del COVID-19, no es mucho. Es decir, nosotros vamos a terminar el año con un déficit de alrededor del 14% del Producto Interior Bruto, unos 160.000 millones, una brutalidad. Si nosotros vemos ese déficit por medidas, o sea, por el aumento de subsidios de paro, por medidas del COVID-19, etcétera, en realidad es relativamente poco con respecto a esa cifra, de donde viene fundamentalmente la debacle en endeudamiento es porque no se ha tocado un solo de los gastos estructurales administrativos y de la administración hipertrofiada que ha creado este gobierno, de hecho se han aumentado, y además se han desplomado los ingresos fiscales, mostrando que la caída del Producto Interior Bruto refleja como refleja el Producto Interior Bruto los datos correctos, pero no refleja el nivel de desastre que están sufriendo las empresas, las familias y los autónomos. Y la prórroga de los ERTE, que aprobó la COE,
va a servir para algo o no? Bueno, a ver, los ERTE son una condición necesaria pero no suficiente. Los ERTE son un ahorro para el Estado. No nos engañemos con todo esto de lo que cuestan los ERTE. Si esas personas, en vez de estar en ERTE, estuviesen en paro, al Estado le costarían más del doble. Es una cosa muy importante recordarla, porque se está vendiendo la retórica de que el gobierno está siendo súper generoso porque está pagando los ERTE. No. Oiga, los que están contribuyendo a que esas personas no vayan al paro y a que además le cuesten mucho menos al Estado son las empresas que pagan una parte de ese empleo, digamos, hibernado. Pero no es una condición suficiente, es una condición necesaria para intentar preservar parte del empleo. Pero cuando tú a la vez no estás tomando medidas para defender el tejido empresarial y estás haciendo, no permitiendo, sino activamente llevando a las empresas a la quiebra, te da exactamente igual que se extiendan los ERTE, porque nos vamos a encontrar en octubre, noviembre y diciembre con un problema, con que el problema de solvencia de las empresas y el problema como vuelvo a los datos del Banco de España, el 25% de las empresas están al borde de la quiebra. Ese es el tema, que al gobierno no solamente no le ha importado nada, sino que es que no ha hecho absolutamente nada por preservar el tejido empresarial. ¿Y la COE no debería haberse sumado a ese acuerdo del gobierno con los sindicatos para prorrogar los ERTE? La COE lo que tiene que hacer es está en una situación en la que tiene que ser, por un lado, yo creo que leal y constructiva, lo hace, pero además tiene que decir lo que está diciendo, que es que no estamos haciendo las cosas bien y que la situación es muy negativa. Entonces, no puede participar de una foto en la que se intenta decir como que el gobierno está salvando cosas, porque no es cierto, el gobierno no está salvando nada. Lo vuelvo a decir, que los ERTE son un ahorro para el Estado si comparado con que esas personas estuviesen hoy en el paro, ¿no? Entonces, a mí me parece que la COE está tomando una posición prudente, una posición, como no puede ser de otra manera, constructiva, pero no puede estar blanqueando una política que está siendo muy negativa para nuestro país y además que no está siguiendo la política que está siguiendo el gobierno de España, no la está siguiendo ningún país de nuestro entorno. Te habrás dado cuenta de una cosa sorprendente en estos últimos meses, que ha desaparecido Portugal en los medios de comunicación. En el debate político ya no se habla del milagro portugués, ya no se habla de Portugal. Portugal ya no existe. ¿Por qué no existe Portugal? Porque están gestionando mucho mejor la pandemia, preservando el tejido empresarial y con un gobierno de izquierdas no sectario, siendo muchísimo más lógicos en sus medidas. Claro. Y los espectadores de esta alarma, escuchándote, supongo que estarán ya temblando. ¿Hay alguna forma de reactivar esta situación o no? Claro que la hay. Para nada en este gobierno. Claro que la hay. O sea, a ver, la economía española, las empresas españolas, los autónomos españoles son atletas de élite. La economía española tiene un potencial fantástico, las empresas también, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que si tú tienes atletas dispuestos a ganar y hacer las cosas lo mejor posible, pero les pones constantemente la zancadilla, pues entonces no puedes echarle la culpa al atleta por no ganar las carreras o por caerse, sino porque le pones la zancadilla. El gobierno lo que no puede estar haciendo, como está haciendo, es acudir a lo más despreciable que existe en comunicación política, que son los globos sonda. Está constantemente lanzando pullas de que va a subir los impuestos, de que va a atacar a esto, de que va a derogar no sé cuántos, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego no lo hace. Y como no lo hace, piensa, y lo dicen los secretarios de Estado, incluso algún ministro, dicen, bueno, como no se ha hecho, entonces no hay impacto. Es mentira. El impacto en la confianza del país, en la confianza de los agentes económicos a la hora de invertir, de crear empleo, de tomar riesgo, es muy importante. Entonces,
¿Puede la economía española salir fortalecida? Por supuesto que sí. ¿Puede la economía española salir fortalecida con un gobierno que parte de la base en la negociación de los ERTE de que las empresas son culpables de fraude? Pues es una ridiculez. Es que, ¿cómo puede? O sea, es que piensa que en todas estas negociaciones el gobierno parte de una premisa de que las empresas se están aprovechando, de que los empresarios se están aprovechando, o sea, y está la gente realmente pasándolo muy mal a la hora de mantener sus pequeños comercios, sus pequeños negocios en vida. Sí, pero vamos, la última pregunta es que no confías en que el gobierno cambie su hoja de ruta en esa obsesión de crear una España de la vagancia, una España clientelar. No, y ni siquiera, es que vuelvo al tema de antes. El gobierno está conformado por ideólogos cuyo objetivo no es el progreso, es el control. Esto es esencial entenderlo, porque en el debate con empresarios, con ejecutivos de grandes empresas, con autónomos, con las asociaciones de la sociedad civil, la razón por la que no entienden por qué el gobierno no toma medidas o no se une a los sectores de la sociedad civil y de los agentes económicos para solucionar los problemas, la razón por la que no lo entiende es porque no entiende el objetivo final, que es el control, que es, como decían en un episodio de Juego de Tronos, su objetivo es ser el rey del bosque, aunque sea el rey de las cenizas del bosque. Entiendo. ¿Y cuándo los españoles van a darse de bruces con la crisis económica? ¿Cuándo la van a notar realmente en el bolsillo? Porque ahora vas a cualquier restaurante, están las terrazas llenas, mucha gente viviendo de los ERTE, de la cotización por desempleo. ¿Cuándo nos vamos a dar de bruces con la realidad? Bueno, yo en mi opinión estamos ahora mismo en una situación muy parecida a la que estábamos en el año 2009, en la crisis anterior. Yo recuerdo venir de Estados Unidos, donde trabajaba, y llegar a España en el año 2009 ante la evidencia de que venía una debacle sin precedentes y escuchar que no pasaba nada, que salíamos más fuertes. Bueno, es que se decía lo mismo, que el dinero de Europa nos iba a sacar de los problemas, que el Banco Central apoyaba, que, bueno, a mí me llegaron a llamar terrorista financiero en aquel año en una televisión por hablar sobre los problemas de solvencia que se estaban creando. Entonces, a mí me recuerda mucho el año 2009, la situación en la que estamos ahora. Yo espero que no sea así, porque los mecanismos para que España se fortalezca los hemos aprendido también muy rápido, la exportación, atracción de inversión, etcétera, etcétera, pero necesitamos un gobierno que facilite. No podemos tener un gobierno cuyo objetivo es rentista, extractivo y confiscatorio. Pues muchísimas gracias, Daniel Lacalle. Por cierto, ¿cómo va su último libro? Me dicen que se está vendiendo muy bien. Sí, yo estoy muy contento. La verdad, tengo mucha suerte de tener una base de lectores muy fiel, y la verdad es que el libro se está vendiendo muy bien en una época muy complicada, o sea que no me puedo quejar. Pues pido a los especialistas de estado de alarma que compren ese libro, porque sin duda es altamente recomendable en estos tiempos de demagogia que nos lanzan algunos economistas, como digo yo, muy vinculados al gobierno, ¿no? Directa o indirectamente. Pues muchísimas gracias, Daniel. Un abrazo fuerte. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Chao. Hasta luego.
más importante que ha sucedido en la transición Roberto, española. ¿quieres que nos cierren hoy el canal también, no? Por lo que veo. Porque... Madre mía. No va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Se tratan de test fiables, homologados, y esto es muy importante. Los ERTEs no son parados. Hemos derrotado al virus y controlado la pandemia y doblegado la curva. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. ¿Qué le va a la vida? ¿Qué le va a su vida? Las recomendaciones de los expertos, también de los científicos que asesoran al gobierno de España,